¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto la doctora Isabel Sollozo del Instituto Nacional de Cancerología. Antes de iniciar con la presente charla, quiero agradecer al comité organizador de este Congreso de Imagenología del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación y el título de la charla es Desatención de las desigualdades sociales en cáncer de mama, una situación injusta e ineficientemente abordada. Como antecedente tenemos algo que es por todos bien sabido, que el cáncer de mama y el cáncer cervicuterino constituyen la mitad de todos los nuevos casos de cáncer de mama en las mujeres mexicanas. La palma de oro pues se la lleva el cáncer de mama. Es la principal causa de muerte por cáncer entre las mujeres mexicanas de 25 años y más. En el contexto de las acciones preventivas, pues el cáncer de mama ha sido favorecido, sobre todo en los últimos años, a través de programas de detección oportuna de cáncer de mama, como es la mastografía de tamizaje. Se ha demostrado, incluso lo dice la Organización Mundial de la Salud, en países donde cuentan con programas de tamizaje organizados y de calidad, que al cubrir el 70% de una población blanco, en nuestro caso, de acuerdo con la norma oficial mexicana, son las mujeres entre 40 y 69 años, si se cubriera a ese 70%, se lograría una disminución tanto en la incidencia como de la mortalidad por cáncer de mama. Es decir, habría un aumento en la supervivencia, ¿no? Al lograrlo en esta neoplasia, pues al demostrar que sí se puede disminuir la mortalidad a través de programas organizados y de calidad no oportunista, pues se convierte en una necesidad de salud que es urgente de resolver. No hay duda de que el cáncer de mama en México representa una pesada carga de enfermedad, no tan solo por los casos que se detectan anualmente, sino por los años de vida perdidos por discapacidad que esta neoplasia genera. Aquí les presento algunas estadísticas tomadas de la última versión de GloboCan, del GloboCan 2020. Tenemos aquí en esta gráfica de barras donde se muestra que efectivamente el cáncer de mama es la neoplasia con mayor incidencia dentro de las mujeres, en el grupo de mujeres de 40 y 69 años. Esta gráfica es global, es decir, es a nivel mundial, seguido del cáncer colorectal, cervicuterino, pulmón, tiroides, etc. Pero también ocupa el primer lugar en mortalidad. Ajá, les repito, estos son números a nivel mundial, son proyecciones en realidad, porque eso se encarga el GloboCan, pues, de hacer proyecciones. En esta siguiente gráfica, que es un pastel, presentamos el número de nuevos casos estimados en el 2020 en mujeres entre 40 y 69 años de edad. Y a nivel mundial vemos que asciende a 1.399.858 mujeres, lo que representa el 28.7% del total de casos detectados en mujeres entre 40 y 69 años de edad. La gráfica en sí misma se explica, no hay duda de que el cáncer de mama ocupa y ocupará el primer lugar en incidencia. ¿Qué es lo que sucede en México? Pues bueno, en México tampoco vamos deslindados o estamos deslindados de lo que ocurre en el resto del mundo. Fíjense en la primera gráfica también de pastel, en donde se representan el número de nuevos casos estimados en el 2020 en mujeres entre 40 y 69 años de edad. El cáncer de mama ocupa el primer lugar con 19.039 casos estimados para este año, lo que representa el 30.9% del total de casos de cáncer detectados en mujeres entre 40 y 69 años. Vamos a ver qué pasa con la mortalidad, porque una cosa es que aumenta la incidencia, pero ¿qué nos dicen las cifras de mortalidad? Van a la par, desafortunadamente, y no es nuevo para nosotros. Lo he repetido también en muchas ocasiones en otras charlas. Desafortunadamente los casos de muertes en México pues también es algo que va a la alza, tiene una tendencia alcista. Vean ustedes en esta gráfica de pastel donde tenemos el número de muertes estimadas en el 2020. Esto, repito, es en México, en mujeres entre 40 y 69 años, ocupando el primer lugar el cáncer de mama
con 4.624 defunciones, lo que representa el 20.3% de las defunciones por cáncer en mujeres entre 40 y 69 años. Encabeza la lista, sin duda, el cáncer de mama. Le sigue el cervicuterino, representando el 11.1%, y el de ovario, representando el 7.9% de las muertes por cáncer, repito, en este grupo de edad en México. ¿A qué conclusión llegamos con estas cifras que se muestran? Bueno, pues que sin duda alguna, no hicimos una línea del tiempo, pero pues ustedes no me dejarán mentir que en México hay un aumento sostenido tanto de la incidencia como de la mortalidad por cáncer de mama, a pesar de los esfuerzos que se han hecho para abatir la mortalidad, ¿no? Y a estos esfuerzos me refiero a los programas de detección oportuna de cáncer de mama. A pesar de ello, pues seguimos experimentando este fenómeno. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos nos hacemos y lo cual es el motivo de la presente charla. Miren ustedes aquí para ser un poco más concreta, ¿no? Porque sí se escucha como muy a la ligera decir que hay un aumento sostenido. Al decir sostenido, que quiere decir que es a través de los años, ¿verdad? Aquí traigo cifras en donde se muestra cómo del 2012 al 2018 el número de casos de cáncer de mama, de acuerdo con cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, pasamos de 26.640 casos reportados en el 2012 a 27.283 reportados en el 2018. Hay un aumento sostenido de la incidencia de 2.71%, pero también lo hay de la mortalidad. Y vean ustedes cuál es la discrepancia entre la cifra de incidencia y mortalidad. ¿Qué quiere? Miren, lo voy a explicar primero. La mortalidad del 2012 al 2018 está aumentando en 24.6% en este periodo. Obviamente hay más muertes que casos. Lo que sucede es que no se está detectando. Repito, lo interesante va a ser aquí hacer un análisis de los factores que pudieran estar provocando este fenómeno de que haya un aumento sostenido sí de la incidencia, pero más aún de la mortalidad, que es muchísimo mayor que este 2.71%. Vamos a hacer el análisis. Ahora, con estos números de incidencia y mortalidad, ustedes se preguntarán, bueno, si para el 2018 estaba estimado una cifra de 27.280, acuérdense que todas estas son estimaciones. Si está estimada una cifra de casos de 27.283, pues ahora mismo van bajando, ¿no? Porque para el 2020 Globocan dice que habrá 19.000 y pico de casos de cáncer de mama. Entonces, de 27.000 a 19.000, evidentemente tengo un descenso en la incidencia. Sí, pero les repito, hay que fijarnos más que en la incidencia, en la mortalidad. Estos son indicadores que no van separados, no están divorciados. Yo no puedo tener una disminución de la incidencia y un aumento en la mortalidad. Esto quiere decir, lo único que nos quiere decir, o en esta situación particular, en nuestro contexto como país, lo que quiere decir es que los casos no se están detectando y que las mujeres mueren incluso por cáncer de mama, como todos sabemos, en etapas avanzadas, y probablemente hay algunas que mueren sin saber lo que tenían. Entonces, bueno, pues lo que hay que referenciar es este aumento en la incidencia que va a la alza, tiene una tendencia que es innegable. No podemos hacernos ciego a este punto de partida que debe ser, digo, punto de partida de políticas públicas en México. Mucho se ha dicho de que para incidir, ¿no?, sobre la mortalidad, para reducir la mortalidad por cáncer de mama, nuestras estrategias de tamizaje como economía emergente debe ser encontrar a la población que tiene un factor de riesgo aumentado. Se entiende como factor de riesgo a un rasgo, una característica que presenta un individuo en el cual se ve o está aumentada su probabilidad de sufrir una enfermedad. Si bien es cierto que el estudio de los factores de riesgo es importante y permite tomar decisiones sobre medidas preventivas, pues en sociedades como la nuestra
probablemente, no estoy diciendo, no quiero dar un mensaje incorrecto de que hay que dejar de estudiarlos o no hay que considerarlos. Por supuesto que sí es muy importante considerarlos, pero hay que fijarnos también en otros factores que no necesariamente se encuentran en esta lista, ¿no? Que son los factores de riesgo que usualmente vemos incluso en la norma oficial mexicana. Repito, que no necesariamente se encuentran en esta lista y que tienen una carga importante tanto en los casos de cáncer de mama presentados obviamente en etapas avanzadas como en la mortalidad. Simplemente para hacer un recuento, pues los factores de riesgo que estamos como acostumbrados a ver en la literatura y en los documentos oficiales, recordemos que son los biológicos, los iatrogénicos o ambientales, los relacionados con la historia reproductiva, los genéticos, por supuesto, y los relacionados con el estilo de vida. Incluso hay modelos matemáticos que están dispuestos con todos, o sea, que se diseñaron con todos estos factores o con algunos de estos factores de riesgo y que aparentemente en algunas poblaciones logran predecir a 5 años qué mujeres quiénes son las que van a padecer cáncer de mama. También la literatura nos ha indicado que si bien estos factores de riesgo puestos en un modelo matemático tienen un impacto significativo a nivel global, es decir, me dicen, de estas 100 mujeres, 17 van a padecer cáncer de mama, no funcionan en lo individual, no me dice exactamente quién. Por tanto, los expertos, los epidemiólogos clínicos, pues dicen con justa razón que pierden confiabilidad. Antes de hablar de los determinantes sociales en cáncer de mama, voy a hacer un poco de historia y hablar de los determinantes sociales en salud. Bien, partiremos de un par de preguntas que yo quisiera hacer a la audiencia. Y dicen estas preguntas, ¿cómo se explica la variabilidad social con respecto a la salud o a la esperanza de vida de las personas? Vean ustedes, estamos hablando de variabilidad social. Dicho en palabras comunes entre ricos y pobres. ¿Cómo se supera? Porque esta brecha de desigualdad debe ser superada. ¿Cómo vamos a superar esta brecha de desigualdad en salud entre grupos sociales? Bueno, pues para responder a esta pregunta se debe partir de marcos de análisis, de reflexión, de historia, que se han ido construyendo sobre el concepto de salud y sus determinantes sociales. Bien. Comencemos con un poco de historia. Hasta mediados del siglo XX, la idea de la salud se había caracterizado por una concepción que era puramente físico-biologicista, por ser definida a partir de la enfermedad. Recordemos todos que quizás cuando estábamos en la facultad pues nos decían que la salud simplemente era la ausencia de la enfermedad. Es durante la Revolución Industrial cuando se abandona, por supuesto, esta explicación para evidenciar asociaciones entre la situación de salud de la población y determinadas condiciones y estilos de vida. Algunos ejemplos de los cuales se parte para establecer los determinantes sociales en salud, pues fue el estudio de poblaciones que padecían cólera, tifus o que estaban expuestas, ¿no?, a ciertos patógenos que los hacían padecer estas enfermedades, incluyendo la tuberculosis, la desnutrición infantil, el alcoholismo, etc. Todo esto se dedujo que era el éxodo del campo a la ciudad, por eso hablo de la revolución industrial y de los graves problemas de hacinamiento y marginación a las que llevaban las malas condiciones de trabajo y de vida. Hoy se reconoce que las enfermedades, no tan solo las infecciosas, también las crónicas, incluyendo el cáncer, están condicionadas de manera directa por los determinantes sociales de la salud que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, son las circunstancias en las que una persona nace, crece, trabaja, vive y envejece. Los determinantes sociales en salud, esto es muy importante, también incluye sistemas políticos, programas de desarrollo y normas sociales. Y estos sistemas políticos, programas de desarrollo, normas sociales, pueden ser o son altamente diferentes entre las poblaciones, dando lugar a las desigualdades en salud. Y esto es potencialmente visto en los países que tienen
economías en desarrollo. Aquí vemos en la diapositiva cómo es que la Organización Mundial de la Salud desglosa estos determinantes sociales sin olvidarse de los factores de riesgo que vimos en las diapositivas pasadas. Por ejemplo, aquí vemos algunos biológicos y genéticos, vemos algunos factores individuales y de preferencia en estilo de vida, las influencias comunitarias y el soporte social, el acceso a servicios de salud y las condiciones de vida y de trabajo que incluye la vivienda, el empleo y la educación. Evidentemente, conforme hay más desigualdades en una población, esto quiere decir que hay una clara diferencia entre ricos y pobres, que la riqueza no es simétrica, que no es equitativo el acceso a la vivienda, el acceso al empleo, el acceso a la salud. Estos factores se van diferenciando muchísimo más en las poblaciones y por eso se llaman determinantes sociales y por supuesto que se pueden estudiar en las poblaciones. Tan es así que actualmente hay estudios que nos dicen que en los países con economías emergentes y con sistemas de salud poco robustos, antes de pensar, por ejemplo, en los factores de riesgo y en los modelos matemáticos que incluso les platicaba, que están construidos con todos los factores de riesgo que vienen en la norma, se debe pensar si socialmente tenemos una población equitativamente distribuida de tal manera que no haya determinantes que estén teniendo una incidencia sobre la aparición, la presentación o la supervivencia en una determinada enfermedad o padecimiento. Voy a ser repetitiva en este tema de los determinantes sociales porque así lo considero importante y porque es la causa de la presente charla. Bien, ya sabemos, ya lo dijimos en la diapositiva anterior, que hay algunos factores o variables sociales que hacen que cierto grupo de la población tenga una carga desproporcionada de desarrollar cáncer en comparación con otros grupos. Las desigualdades sociales son justo esto, diferencias que se miden en distinta forma, incluyendo la incidencia, la prevalencia, la supervivencia, la tasa de mortalidad. Ya se mencionó que la principal causa de estas desigualdades es la pobreza. Ahora bien, ha sido fundamental en este sentido para los epidemiólogos clínicos lograr una adecuada complementación de este factor. ¿A qué me refiero con complementación de este factor? A su estudio, al desarrollo de protocolos que nos permitan ver cuáles son las desigualdades sociales que están afectando ya sea la incidencia, la prevalencia, la supervivencia o la tasa de mortalidad en las diferentes neoplasias. Estrictamente hablando, aquí en la presentación que estoy dando, pues estamos hablando de cáncer de mama, ¿verdad? A razón de lo anterior, en este sentido, hay datos que demuestran que incluso en México, hay datos que demuestran que hay determinantes sociales que inciden sobre la muerte, ¿no? Sobre una persona, por ejemplo, una mujer que tiene cáncer de mama en cierto estadio y que tiene ciertas posibilidades económicas mayores a otra, en comparación con otra mujer que está en el mismo estadio, se ha determinado que muere más pronto. También se ha visto que la educación es un factor o un determinante social que juega un papel fundamental en las muertes por cáncer de mama en nuestro país. Se ha visto también en otras poblaciones, por supuesto. Hay muchos estudios que han demostrado, vuelvo a incidir, que las desigualdades sociales en cáncer de mama, lo que implica disparidades también en las estrategias de prevención, tienen un efecto sobre el desenlace de la enfermedad. Ok, a razón de lo anterior, aquí en el Instituto Nacional de Cancerología desarrollamos un estudio con mujeres con cáncer de mama diagnosticadas y tratadas aquí en el instituto, y estas mujeres fueron diagnosticadas entre el periodo que va del 2015 al 2018. Se incluyeron, en este estudio se incluyeron mujeres en etapa 3, basándonos en la evidencia de que las inequidades sociales, las desigualdades sociales, es uno de los obstáculos
en el éxito de en el éxito de los tratamientos en este grupo particular de mujeres que tiene un porcentaje de supervivencia del 80%, incluso un poco más, en el seguimiento a 5 años. Entonces, basándonos en este hecho, porque si incluíamos mujeres en etapas tempranas, a pesar de los determinantes sociales, iba a haber una alta tasa de sobrevida a 5 años. Si nos llevamos en mujeres en las últimas etapas o en las etapas más avanzadas, las posibilidades de muerte iban a ser muy altas, repito, a pesar de los determinantes. Entonces necesitábamos encontrar un grupo poblacional en donde sí pudiéramos ver la influencia de las desigualdades sociales como un factor de mal pronóstico, ¿no? Per se, por sí mismo en la enfermedad. Entonces, como ya lo mencioné, se descartaron los casos de cáncer localizados y los casos de cáncer avanzado. Ok, ¿cuáles fueron esos determinantes sociales que nosotros estudiamos? En principio, lo voy a decir de manera muy general, la edad, la escolaridad, vean ustedes, se dividió entre si la paciente tenía secundaria o más, o si no había estudiado o había estudiado hasta la primaria, si la paciente tenía hijos o no. Se estudió el estrato social de acuerdo con algunos indicadores del Banco Mundial y se dividió en bueno, regular o malo. Se estudió también como determinante social si la paciente tenía derecho a bienestar o no. Se estudió el estatus marital, porque son parámetros que han sido abordados en otros estudios en los que se ha demostrado que ellos pueden tener alguna influencia en el desenlace, es decir, en la muerte por alguna enfermedad, en este caso del cáncer de mama. Bien, vamos a continuar con los determinantes que se estudiaron en el presente estudio. Las creencias. Las creencias es muy importante. Si la mujer cuando hacíamos la entrevista le preguntábamos si ella creía que el cáncer era una enfermedad inevitablemente mortal, los antecedentes de biopsia, los antecedentes de cáncer en la familia, si la mujer padecía alguna enfermedad crónica, el uso de servicios de detección oportuna de cáncer de mama, clasificados también bajo indicadores que nosotros construimos como bueno o malo o regular y el ambiente donde creció la paciente, es decir, si creció en un ambiente urbano o rural. Para no hacerles la historia tan larga, aquí vimos que la escolaridad sí tenía un impacto, sí tuvo un impacto significativo en el análisis multivariado. Vemos que la mortalidad tuvo un impacto, que la escolaridad tuvo un impacto significativo en las muertes por cáncer de mama en las mujeres con cánceres en etapa 3. ¿Qué quiere decir este impacto significativo? Pues resultó que en el grupo que nosotros estudiamos, las mujeres que tenían un nivel educativo alto, es decir, secundaria o más, se presentaron un menor número de muertes en este grupo poblacional en comparación con el grupo que no presentaba ningún tipo de escolaridad o había estudiado hasta la primaria. Hubo menos muertes, para decirlo de una manera coloquial, hubo menos muertes entre las letradas que entre las personas que no presentan escolaridad. Bien, también vimos, esto ya ha sido previamente descrito. Lo que también ha sido previamente descrito es que el estrato social, pues evidentemente también tiene una influencia en las muertes, una influencia negativa cuando se trata de estratos sociales malos en las muertes por cáncer de mama. Aquí lo comprobamos. Aquellas pacientes que tras nuestros indicadores se dedujo o se infirió, no se dedujo, se infirió y se calculó que tenían un estrato social malo, bueno, pues en ese grupo poblacional hubo más muertes por cáncer de mama que en el grupo de pacientes cuyo estrato social estaba determinado como bueno o regular. Algo que llamó nuestra atención es que los antecedentes de biopsia también fueron un determinante que tuvieron un impacto significativo en nuestros resultados. Y es que aquellas pacientes que tenían un antecedente de biopsia, es decir, en el grupo de pacientes con antecedente de biopsia, había menos muertes que en el grupo de pacientes que no tenían antecedente de biopsia. ¿Cómo explicamos que el antecedente de biopsia se convierte en una determinante
que fije que tienes menos riesgo de morir cuando tienes un antecedente de biopsia. Pues bien, nosotros lo explicamos porque aquellas pacientes, evidentemente todas las pacientes tienen biopsia porque fueron confirmadas con un cáncer, pero con antecedentes de biopsia me refiero a esa biopsia que se realizó años atrás del diagnóstico, ¿ok? Esto a todas las mujeres, bueno, yo considero, así lo discutimos en el artículo, que nos pone en antecedente. Nos dice, hey, ahí tienes una lesión que debe ser vigilada, debe ser abordada, en su momento debe ser biopsiada nuevamente, y entonces yo creo que esto es lo que hace de que el antecedente de biopsia se vea como un factor protector, al menos en el grupo poblacional estudiado. Entonces, ya tenemos aquí claro, a razón de estos datos que estoy presentando en la diapositiva, pero más aún de lo que ya ha sido reportado en la literatura, que los determinantes sociales sí juegan un papel fundamental en el hecho, en las distintas formas que se tienen, que se pueden medir estas desigualdades sociales en materia de cáncer. Aquí vimos que sí inciden sobre la mortalidad. En un grupo de pacientes que tiene una posibilidad de sobrevida de 80% a 5 años, una supervivencia global, probablemente esta se vea disminuida, y particularmente aquí vemos que es por la escolaridad y por el estrato social. Entonces presentamos esta diapositiva en donde decimos que con la experiencia que nosotros adquirimos en este estudio que está en revisión, se determina que la población mexicana requiere un modelo adherido, si bien al estudio de los factores de riesgo, pues también a los determinantes sociales en cáncer. Esto debido a que la línea de pobreza de nuestro país es tan baja que no es un secreto que la inequidad es el principal obstáculo en el acceso a los servicios de detección oportuna de cáncer de mama. Sin duda, las desigualdades sociales, la pobreza, es lo que se vuelve el principal factor de riesgo en las mujeres mexicanas. Bien, y hablando de los programas de detección oportuna de cáncer de mama en nuestro país, sabemos que estos responden a una propuesta oportunista. La Organización Mundial de la Salud dice que, ya lo mencionamos en las primeras diapositivas, que se debe abordar al 70% de una población blanco para que los programas se vea un franco descenso de la mortalidad. Y con franco descenso me refiero, asociado al cáncer de mama, por supuesto. Con franco descenso me refiero a que se reduce el número de muertes hasta en 35% si se abarca el 70% de la población blanco, siempre y cuando los programas de tamizaje sean eficaces. Y con eficacia me refiero a que incluyan educación para concientizar sobre la salud mamaria, reducción de los obstáculos que impidan el acceso a la atención, exploración clínica de las mamas, diagnóstico oportuno para todas las mujeres, lo que implica la realización de la biopsia, y mecanismos de referencia y contrarreferencia para garantizar el tratamiento rápido y adecuado de acuerdo con el estadio en el que se encuentra el cáncer. Ok, esto y por supuesto la implementación de un programa de seguimiento, ya sea anual o bienal. En México recordemos que la norma 041 dice que todas las mujeres entre 40 y 69 años de edad deben de someterse a un tamizaje bienal. En este sentido, pues el seguimiento garantizaría que todas ellas acudieran, lo que no existe. Por eso decimos que nuestro tamizaje responde a una propuesta oportunista, que más bien se parece a una consulta médica que es esporádica y que ante la falta de seguimiento, pues su eficacia siempre ha sido cuestionada. ¿Qué es lo que ha pasado con estos modelos de tamizaje y qué es lo que hemos visto de manera empírica? Al menos no sé de alguien que lo haya reportado recientemente o actualmente, pero ¿qué es lo que hemos visto con estos programas de tamizaje oportunistas? Pues que se invierte mucho recurso y pierden totalmente la eficacia. Y entonces al perder la eficacia, pues es dinero desperdiciado, es dinero tirado a la basura. ¿Qué es lo que debería suceder y no sucede? La norma oficial mexicana dice que ante una paciente que acude a un tamizaje con mastografía,
pues el médico evalúa las imágenes y da un resultado, el médico radiólogo da un resultado de acuerdo con el léxico BIRATS. El resultado se debe entregar en un periodo determinado y este periodo se debe acotar en función del BIRATS. Si por ejemplo es BIRATS 4 o 5, el periodo en el que se entrega el resultado debe ser lo más corto posible, siendo no mayor ese lapso a 10 días. Bueno, posteriormente, si tenemos una paciente BIRATS 4 o 5, se debe realizar una biopsia en un periodo no mayor a 21 días y el resultado de la biopsia se debe entregar en un periodo no mayor que 10 días para que el inicio de tratamiento sea en 15 días a más tardar. Es decir, todo este proceso debe durar aproximadamente 40 días entre la evaluación por imagen de una paciente asintomática y el inicio del tratamiento. Se ha demostrado que estos 40 días no afectan el desarrollo de la enfermedad, es decir, el desenlace va a ser exactamente el mismo, es un tiempo cuidado para que la paciente, desde que fue evaluada por imagen hasta que inicie su tratamiento, pues como ya lo mencioné, se garantice que el desenlace sea bueno, pues no se cure, digamos, a esa paciente del cáncer de mama. La realidad de nuestro país es que con estos programas de tamizaje oportunista, pues añadimos una carga a esos determinantes sociales que vemos que afectan el desenlace de la enfermedad. Recordemos que los determinantes sociales que encontramos en nuestro estudio fueron la escolaridad y el estrato socioeconómico. Dicho de manera coloquial, las pacientes menos letradas son las que tienen más riesgo de morir por la enfermedad y las pacientes en un estatus de pobreza o mayor pobreza o agudeza en los estratos socioeconómicos más bajos, pues también tienen el riesgo de morir por la enfermedad. Bien, si a eso le sumamos que nuestros programas son oportunistas y que no tienen un seguimiento estricto y que no hay comunicación entre los distintos sistemas de salud y que, por ejemplo, vino la paciente hoy a hacerse un estudio de tamizaje al INCAN y después se va al Seguro Social porque va a ser tratada o al ISSSTE porque es derechohabiente, resulta ser derechohabiente y vuelven a iniciar con los estudios de imagen, pues nos hemos dado cuenta que hay retrasos de hasta 150 días y considero que me quedo corta. Entonces aquí ya sí se afecta directamente el desenlace de la enfermedad. No, estamos cambiando el pronóstico de la paciente y pues considero que eso no se vale. Es sumarle inequidades sociales a la detección oportuna de cáncer de mama. Se dice que en los países que tienen economías emergentes y sistemas de salud poco robustos como México, no se recomienda el tamizaje con mastografía, por ser modelos de alta gama médica que requieren una inversión importante de recursos y que la eficacia del tamizaje pues es evidente para todos que se mide con la reducción en la tasa de mortalidad. Sin embargo, a favor de nosotros esta visión está cambiando y ahora se dice que la eficacia de los programas no tan solo se mide por la reducción de la tasa de mortalidad, sino por generar modelos de programa que se demuestre que dadas las inequidades sociales que hay en cierta población, estos pueden revertir el desenlace de la enfermedad. A partir de esta premisa, en el Instituto Nacional de Cancerología desde 2008, se empezó a implementar un modelo de tamizaje para cáncer de mama que ahora se implementa en varias clínicas, incluyendo el Instituto Mexicano del Seguro Social, que se llama modelo de un día, del cual vamos a profundizar en la siguiente diapositiva, pero vamos a hablar un poquito, vamos a darle una pequeña introducción. Bien, este modelo nosotros le llamamos que se trata de, no precisamente es un tamizaje estricto, es decir, no nada más se refieren al modelo de tamizaje del programa de un día que hacemos aquí en el INCAN, mujeres asintomáticas. También llegan con síntomas, pero no depende de los síntomas. Nosotros los clasificamos en dos vertientes y les hacemos la pregunta cuando las mujeres se enlistan o se agendan, hacen su citación, si tienen un nódulo palpable y ya llegando aquí al instituto les hacemos la pregunta pues de qué tamaño, y se hace la exploración clínica para determinar de qué tamaño es ese nódulo o si tienen secreción serosanguinolenta por el pezón.
En este sentido, les platico que no se trata de un tamizaje estricto, el modelo que aplicamos aquí en el INCAN, ¿ok? Bien, ¿por qué? ¿Por qué no se trata de un tamizaje estricto? Porque los avances en los tratamientos, pues ahora mismo también permiten abordar de manera exitosa a esas pacientes que no tienen un cáncer tan chiquitito como se sugería en la detección de los modelos antiguos, ¿ok? Entonces, bueno, en principio es por eso, por los avances en los tratamientos. Sí, va a costar más, pero creemos que es un avance dentro de un modelo que pudiera encajar mejor en nuestra población, dadas las desigualdades sociales. Lo más importante del modelo de un día, como ustedes ya lo saben, seguramente muchos de ustedes ya lo saben porque están inmersos en este tipo de programa, es que todos los estudios por imagen, además de la mastografía, como ultrasonido y proyecciones adicionales, se hacen en un solo día para garantizar el diagnóstico por imagen. No se le entrega a la paciente el reporte. Esto no quiere decir que de forma pronta y expedita se entrega a la paciente el reporte. No, al menos aquí en el INCAN se hace una doble lectura y alrededor de 3, 4 días después de que la paciente vino a hacerse su estudio por imagen, se les manda los resultados vía correo electrónico. ¿Ok? Esto a nosotros nos habló, nos dijo, ¿no? Lo hemos reportado incluso en la literatura, que se aumentaba la efectividad en cuanto a los programas de tamizaje porque las pacientes iban ya a sus clínicas, si eran pacientes derechohabientes o se quedaban aquí en el INCAN, pero ya con un reporte por imagen, lo que aparentemente hacía que la biopsia no se retrasara de manera importante. Sin embargo, en los años post-pandemia, notamos que esto no era del todo cierto y sí vimos retrasos en las biopsias que era de estos 150 días que les hablé en diapositivas pasadas. Entonces, a razón de lo anterior, les voy a mostrar la siguiente diapositiva. Aquí se presenta en su totalidad el modelo de un día. Vean lo que nosotros hacemos. Les repito, no es un tamizaje estricto. Eso en primer lugar. No fue inventado por el INCAN, pero sí nosotros lo estamos aplicando más o menos. La doctora Villaseñor lo está haciendo con su equipo de trabajo desde el 2008. Fue cuando de manera empírica se empezó a aplicar sin tener un conocimiento, digamos, académico, solamente basado en la observación de que había ciertas cosas que no estaban bien con las mujeres que eran vistas con un BIRATS 4, con un BIRATS 5, que muchas veces no llegaban incluso a la biopsia. Entonces, aquí empezamos nuestro modelo, tenemos una página en donde se agenda la cita. Esta cita este programa, que es un programa de cómputo, pues está enlazado con los mastógrafos. Entonces, los datos de la participante ya se enlazan directamente de tal manera que no se deben introducir de forma manual. Seguimos con las medidas de seguridad en la época post-pandemia. La paciente llega, se hace su estudio de mastografía, el médico da criterio y determina si la paciente pasa ultrasonido o no, y después se le mandan los resultados de sus estudios vía correo electrónico. Tenemos también un sistema de seguimiento estricto en donde nosotros estamos verificando vía telefónica si la paciente ya recibió los estudios o no. En caso de ser, porque, bueno, pues el tamizaje no termina con la ejecución de los estudios, sino con la entrega de resultados y con la confirmación de que la paciente lo recibió. En caso de los BIRATS 4 o BIRATS 5 que ameritan una biopsia, entonces les llamamos y les decimos que necesitan buscar atención médica, que necesitan seguir con esa atención médica para que les hagan la biopsia. Ahora, les decía que en la época post-pandemia, nosotros notamos que en nuestro modelo de programa, que las pacientes que salían del INCAN con un BIRATS 4 o un BIRATS 5 tardaban muchos días, mucho más que 40 días, para llegar a un estudio histopatológico y muchísimo más para iniciar el tratamiento. A razón de lo anterior, hemos extendido el modelo de un día a la realización de la biopsia. De tal manera que aquí ya no hay pierde. Si la paciente llega a su institución con un diagnóstico de cáncer, consideramos que el tiempo de atención entonces sí se va a reducir, garantizando la efectividad del modelo de programa. Bien, a razón de que viene esto, lo voy a volver a repetir.
Recordar que la OMS sugiere que si bien la efectividad de los programas de tamizaje se miden por la reducción de la tasa de mortalidad, ya no tan solo es así. También se miden por la eficacia de los programas de tamizaje en una población determinada de acuerdo con la disponibilidad de recursos. Y digo en una población determinada que está cualificada por determinantes sociales. En este caso nosotros ya vimos determinantes sociales, es inequívoco que hay inequidad en el acceso a este tipo de servicios de salud. No quiere decir que esa inequidad no siga existiendo, pero al menos ya vamos comprobando, vamos puliendo nuestros modelos de programas de detección oportuna, en este caso de un día, de tal manera que se reduce esa brecha de inequidad y de alguna manera estamos garantizando el acceso oportuno al tratamiento. La comunicación con las distintas instituciones también ha mejorado a través de otros programas y bueno, pues esto está siendo efectivo, esto está teniendo un impacto positivo. ¿Cómo lo medimos nosotros? A través del seguimiento de las pacientes confirmadas con cáncer. Ok, el objetivo central de todo esto, sin duda, es proteger la salud mamaria de las mujeres mexicanas, pero sobre todo de aquellas que son las más desprotegidas, de los grupos sociales menos favorecidos. Sí es cierto que la detección sumada al diagnóstico temprano aumenta los costos, pero también hace más eficiente al sistema. Aquí lo único que nos resta hacer es aplicar la vigilancia sobre los tratamientos de las pacientes. Porque, como bien lo mencionaba, hay muchas pacientes que llegan al instituto con derecho a biencia y son canalizadas a sus instituciones, ¿sí? Entonces, es garantizar esta adecuada comunicación de tal manera que si ya se las estamos entregando a las distintas instituciones con un diagnóstico ya histopatológico, pues entonces asegurarnos de que efectivamente se cumpla el tiempo del tratamiento. Esto estoy hablando de las mujeres que fueron diagnosticadas y asumiendo que fueron diagnosticadas en una etapa temprana. Es algo que nosotros estamos tratando de controlar a través de la evaluación de los síntomas. Pero también tenemos pacientes que se quedan en detección, que tienen un BRAF2 y que la recomendación es que vengan a los 2 años nuevamente a hacerse su estudio de tamizaje. Para lo cual también tenemos programas que garantizan la participación activa de las mujeres. Constantemente, de igual manera, les estamos hablando por teléfono. Ya tenemos una lista de 5 años de pacientes que han estado en seguimiento. Son pacientes que tenemos cautivas en las cuales se han aplicado modelos educativos, modelos de información sobre la prevención del cáncer de mama con mastografía. Es decir, este seguimiento que se da con palabras y con el cual se les alienta a que sigan con la detección, que se sigan haciendo sus mastografías de tamizaje. Repito, estas medidas también han sido implementadas en el seguimiento de las participantes para mitigar los programas oportunistas y pasar del oportunismo a un programa organizado. ¿Nos ha costado invertir mucho tiempo? Sí. ¿Cuesta más dinero que los programas oportunistas? Sí. Pero a la larga consideramos que la efectividad obtenida de ellos va a justificar los costos, en el sentido de que hasta que no logremos hacer partícipe a todo el sector salud, hacer conciencia nosotros mismos y también las mujeres participantes de que es importante incorporarse a modelos que garanticen, en donde se garantice la adherencia de las participantes y también donde se vea el compromiso del sector salud para entregar resultados en tiempo y forma, acotar tiempo, es decir, que se vea el verdadero compromiso, pues hasta este momento no podemos relajarnos. La atención del cáncer de mama es una necesidad que apremia en nuestro país y lejos de tener medidas relajadas, debemos ahorita amarrar más los programas, aunque cueste un poquito más,
para implementar modelos que reduzcan las desigualdades sociales y las brechas en la inequidad. Nuestro compromiso con la sociedad, repito, es, si bien no estamos haciendo un estricto tamizaje, es hacer diagnósticos temprano para también, a la par de reducir las brechas en la inequidad, garantizar que el tratamiento sea oportuno, adecuado y exitoso. Muchísimas gracias por su atención. Eso es todo.